Hoy estamos con la doctora Carol Gili, médico general y especialista en medicina funcional. Doctora Gili, un gusto tenerte aquí. Un gusto igualmente estar aquí compartiendo este espacio súper informativo. Así es, y mira, yo te sigo y estuve viendo muchas de las cosas que haces y la verdad que por eso te invité. Y la gente que nos está escuchando hoy quiere saber de cómo tener una vida balanceada, cómo poder hacer cambios de estilos de vida. Hay muchas preguntas que me hacen de síndromes de ovarios poliquísticos, de Hashimoto, de cómo hago para mantener mi peso, cómo hago para dormir mejor. Muchos temas que hoy vamos a tocar, que la doctora nos va a traer sus recomendaciones. Sé que está viendo muchas personas últimamente y que mágicamente, y voy a usar la palabra mágicamente, que es la que no debo usar, pero la uso, se están empezando a mejorar, a curar, a revertir temas como resistencia a la insulina, diabetes tipo 2. Así que los que están aquí, quédense porque hoy tenemos información espectacular y todas las preguntas que tengan las pueden hacer aquí abajo. Y recuérdense suscribirse a este canal para poder seguir teniendo invitados como la doctora Gili. Así que bienvenida y vamos a empezar por algo que mucha gente todavía no entiende. Y yo quiero que nos expliques un poquito qué es un médico funcional. Válido, pregunta súper válida porque a pesar de que cada vez crece más el conocimiento acerca de esta rama o de este enfoque de la salud, todavía existe mucha confusión, ¿no? Porque sigue siendo una rama bastante nueva. Básicamente lo que hace el médico funcional es hacer esa revisión integral, una revisión completa de la persona y no tanto enfocarse en ese diagnóstico o esa condición específica que tiene, sino buscar un poquito más a fondo, ¿no? Entender cuál puede ser de repente ese desbalance de base o esa causa raíz que te ha llevado lentamente a tener algún tipo de síntoma. Y cuéntanos un poquito, porque a mí me encantan los médicos funcionales, o sea, yo voy a todo porque me gusta aprender. Pero cada vez que voy donde un médico funcional, voy a una cita, pienso que va a durar 1 hora y me termina durando 2. Sí. ¿Cómo es ese proceso? O sea, es mucho más larga la cita. Sí, es que, si uno se pone a pensar, a veces uno tiene un problema de repente desde hace años y bueno, llegas al especialista y el especialista te despachó en 15 o 20 minutos. Y no lo critico, de repente ellos tienen, una alta demanda de pacientes y tienen que salir del trabajo rápido, pero sabemos que la realidad es que información súper relevante para poder entender realmente qué está pasando con ese paciente se quedó por fuera. Claro, o sea, hay temas como la hora en que naciste, cómo naciste, o sea, hay muchos temas que... ¿Cómo le fue a tu madre durante el embarazo? O sea, ¿cómo estaba su salud preconcepción? Imagínate. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la salud en el embarazo? ¿Afecta? Bueno, imagínate que todo lo que tiene que ver con la microbiota intestinal, que hoy en día sabemos que es una parte esencial de la salud que pueda tener una persona, que es ese ecosistema de bacterias buenas y malas que está dentro de nuestro intestino, realmente empezamos a formarlo cuando estamos en útero. Entonces, la alimentación, los hábitos, si fue fumadora o no, si tomó alcohol o no durante el embarazo, puede jugar un rol en ese desarrollo de la microbiota y luego incluso la vía del nacimiento, si fue una cesárea, si fue un parto vaginal, sigue jugando un rol en cómo se va creando ese ecosistema de bacterias y es loco, pero yo tengo pacientes de 40 años que les pregunto, ¿y tú naciste vía vaginal o cesárea? Y es como, ¿qué? Claro, es que hemos perdido la esencia de las cosas importantes porque llegamos al doctor y a mí me pasó. Yo sufrí muchos años con temas de reflujo y iba y me daban una pastilla que era fenomenal. O sea, te digo la verdad, me lo quitaba. Yo viví años tomando pastillas, pero nunca fueron a tratar de curarme la raíz del problema. Sí, me decían, evita esto, evita lo otro, pero siento que no existía toda la información que tenemos hoy en día a mano y que por eso estamos aquí para poder aplicarla. Y tú repites algo mucho que estuve viendo y lo voy a leer, que es, te ayuda a encontrar la raíz de tu malestar y sanar desde adentro. Y viene un poco lo que estamos hablando. Cuéntame, o sea, ¿por qué eso? O sea, ¿qué has visto? Cuéntame así, Bueno, yo creo que la frase de sanar desde adentro viene también de ese querer encontrar el desbalance que está ocasionando esos síntomas o que está ocasionando esa condición para realmente corregirlo. A punta de cambiar hábitos, de modificar tu alimentación, a veces incluso son temas anímicos o emocionales lo que te está afectando. Entonces, un poquito la medicina convencional lo que trata es de ir emparchando, ¿no? Tienes este síntoma, usa este medicamento, o tienes este otro tema, vamos a hacer este X procedimiento,
Y por eso yo pienso que eso es como abordarlo desde afuera, ¿no? O sea, es como mi manera de verlo, versus querer yo hacer esos cambios que realmente me van a ayudar a sanar desde adentro. O sea, como realmente entender qué es lo que lentamente me ha ido alejando del bienestar óptimo, de la salud óptima, porque no nos dormimos y amanecemos enfermos al día siguiente. O sea, a menos que sea un proceso agudo, ¿no? Un virus, una bacteria. Pero realmente estas condiciones crónicas que tanto nos afectan hoy en día, temas hormonales, temas del azúcar, temas de la enfermedad cardiovascular, tardan años en desarrollarse. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que poco a poco te fueron alejando de la salud? Y cómo realmente echar para atrás en ese proceso, ¿no? ¿Cuál de todos los temas que estás viendo ahora es el que más te apasiona? ¿Cuál de estas enfermedades es la que hoy en día tú estás como que esto es lo mío y te ayudo aquí? Bueno, te diría que sin ánimos a que no vengan los hombres, pero estoy viendo más mujeres. Sí. Naturalmente soy mujer, creo que conecto muy bien con las mujeres. Y entonces, dentro de las condiciones que más afectan a la mujer hoy en día, pertinentes al tema de la resistencia a la insulina, veo mucho síndrome de ovarios poliquísticos y independientemente de esa condición, veo también muchas mujeres que están batallando con temas de fertilidad, que creo que es un tema personalmente en algún momento como pude vivirlo en primera mano, entonces también tener esa conexión con las pacientes y poder ayudarlas a hacer esa realización de convertirse en madres, para mí se ha convertido como en una misión de vida. Vamos a hablar de ovarios poliquísticos. ¿Qué tanto influye tu estilo de vida o tu alimentación? Todo. O sea, todo. O sea, todo. Es un problema, o sea, que podemos decir que el ovario poliquístico, por lo general o en la mayoría de los casos, es un problema de alimentación. Realmente sí. O sea, cuando tratamos de encontrar ese desbalance de base en el SOP, para decirlo de forma cortada, síndrome de ovarios poliquísticos, se dice pues que entre 50 y 70% de las mujeres con SOP tienen resistencia a la insulina, que podemos hacer el paréntesis y explicar, ¿no? Es cuando una persona no logra metabolizar las azúcares o los carbohidratos de la manera más apropiada. Entonces se sube el azúcar, el páncreas tiene que compensar y produce más insulina, y esos dos estados de hiperglicemia e hiperinsulinemia provocan toda una serie de complicaciones a nivel hormonal, a nivel inflamatorio, y definitivamente sabemos que eso va muy ligado a la parte de la alimentación. Entonces es curioso, ¿no? Porque cuando tú buscas en un libro de texto de ginecología o endocrinología, te dice, dentro de las principales estrategias terapéuticas para el SOP, modificación de hábitos, más ejercicio y alimentación más balanceada. Y los ginecólogos y los endocrinólogos de repente te lo dicen, tienes que perder peso. ¿Pero cómo? La paciente llega a la casa, entra a la cocina y dice, ¿qué hago? O sea, ¿qué como? ¿Qué no como? ¿Qué ejercicio? Existe mucha confusión, me dijeron que este ejercicio no, que mejor entonces ese no me gusta, así que mejor no hago nada. Entonces yo agarro un poquito, como que las aterrizo, y creo que esa también es algo muy único y muy bonito de la medicina funcional, es entender y saber que hay una bioindividualidad y que solamente porque mi paciente tiene síndrome de ovarios poliquísticos no va a tener un manejo exactamente igual a la paciente que acaba de salir de la consulta que tiene el mismo diagnóstico. De repente tienen un manejo similar, pero con cosas muy diferentes entre una y la otra, porque hay que entender que somos totalmente diferentes uno de los otros. ¿Y qué tanto tiene, y ahora sí te voy a mencionar una palabra que me encanta, qué tanto tiene que ver, tú crees, el azúcar refinado con los ovarios poliquísticos? O sea, porque nosotros que atendemos mucha gente que viene específicamente para hacer cambios de hábitos y dejar el azúcar refinado, lo que hemos visto es que después de un cambio de alimentación por 2 o 3 meses, por ejemplo, la resistencia a la insulina la reversan. O sea, es algo que no hay discusión alguna, que si tú sigues una dieta sin azúcar refinado y sin harinas simples, en 1 o 2 meses, tus números de resistencia a la insulina van a bajar, a menos de que tengas algo adicional alrededor que no lo permita. Pero es lo que yo estoy viendo en todos los casos. ¿Qué tanto está influyendo el azúcar en esto? Sí, o sea, para hacer referencia a lo que decías, definitivamente hay cosas muy puntuales que pueden llevarnos a una resistencia a insulina y que no van ligadas a la alimentación, pero eso es la minoría de los casos. De eso no vamos ni siquiera a entrar en mucho detalle porque son casos muy puntuales, ¿no? Temas muy específicos de la genética de la persona o de repente algún antecedente muy específico. Pero a grosso modo podemos decir que la resistencia a la insulina ocurre cuando hay un exceso calórico, principalmente calórico,
Pero dentro de la parte calórica también viene el tema de las azúcares refinadas, porque básicamente esos son calorías vacías. O sea, son calorías que no aportan nutrientes, ni micro ni macronutrientes realmente importantes. A pesar de que la glucosa sí es una fuente importante de energía en nuestro cuerpo, sabemos que hay fuentes mucho más balanceadas y mucho más, de mucho mayor beneficio para nuestro cuerpo, ¿no? No como estos azúcares refinados a los que tú haces referencia, que son básicamente agarrar el carbohidrato, limpiarlo de todos sus nutrientes y entregarlo para atrás. Claro. ¿Tú crees que si cambia la alimentación del mundo y se vuelve una alimentación más consciente y real, habrían cambios a nivel de enfermedades inmediatos? Completamente, completamente. O sea, ¿cuál es la principal causa de morbimortalidad en nuestro medio? Y no me refiero solo a Panamá, sino me refiero al mundo entero. Son las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿ok? Es la diabetes tipo 2, es la enfermedad cardiovascular, es la hipertensión arterial. Y todas tienen un componente súper importante que va ligado a nuestros hábitos, ¿ok? Que son esos a los que, curiosamente y de forma muy bonita, les llamamos factores de riesgo modificables, porque tenemos la capacidad de cambiarlos. No estoy diciendo que sea fácil, pero yo siempre les digo a mis pacientes, en el contexto de comparar una enfermedad que te está quitando vitalidad, que te está quitando calidad de vida y que tienes forzosamente que atravesar una quimioterapia o una intervención quirúrgica. Acá estamos hablando de una intervención relativamente fácil, cambiar nuestros hábitos. Y digo relativamente entre comillas porque sabemos que sabemos, es un trabajo. Claro, pero hay herramientas. Pero hay herramientas. ¿Qué yo veo? Porque las herramientas existen. A ver, sí. La parte más difícil es crear conciencia y dar los primeros pasos, porque mucha gente lo quiere hacer y no lo puede hacer. Sí, hay gente que tiene la información pero no sabe cómo llevarlo a la práctica. O le da pereza, o espera una fecha, o dicen no, lo hago después de mi cumpleaños, y simplemente empiezo el lunes. Es una forma de procrastinar, que ahí es donde, bueno, te digo porque ahí es donde nosotros entramos con las personas, o sea, y para los que estén oyendo, o sea, hay cosas que uno tiene que saber. Primero, querer hacer un cambio y tener la información, o sea, tienes que hacer un cambio, tienes que saber por qué lo vas a hacer. Tener una meta muy clara, trazarte un objetivo, porque si al final me quiero curar de ovarios poliquísticos, pero no voy a seguir las recomendaciones y me curé y de repente quedé encinta y sigo entonces mis malos hábitos, primero se los voy a estar pasando a mi próximo hijo, después los voy a volver a tener y después no me doy cuenta que el problema de ovarios poliquísticos se va a volver resistencia a la insulina o se vuelve una diabetes tipo 2. Sí. Entonces, creo que ya estamos en una época donde tenemos suficiente información como para pensar más allá y saber que nuestra salud, o sea, de nada sirve tener la mejor familia, tener el mejor negocio, tener el mejor trabajo, tener el mejor, y nosotros, porque mucha gente me dice, no, es que yo voy a empezar, pero es que ahora no tengo tiempo. Sí. O sea, entonces, ¿para qué tienes tiempo si no tienes tiempo para ti? Tiene que haber tiempo para ti. Si hay algo común en toda la población, o la mayoría de la población, es que todo el mundo en algún momento de la semana te dice estrés o ansiedad. O sea, son dos palabras que yo, creciendo, nunca oí. O sea, estrés era como algo que existía por ahí, pero nadie sabía qué era. Ansiedad, no la oí porque tengo que confesarte, en mi época, o sea, una persona con ansiedad era una persona que ya estaba en el psicólogo o que ya estaba un psiquiatra. Ya había como un diagnóstico de por medio. Hoy en día tú hablas con una niña de 6 años y la niña te dice, es que tengo ansiedad, sin saber ni siquiera lo que es. Entonces, quiero entrar un poquito en el tema de ansiedad, estrés. ¿Qué técnicas, qué tanto influye? Antes de hablar de técnicas, ¿cómo es esa conexión del cerebro con la microbiota en el tema del estrés y la ansiedad? Porque, a ver, algo muy común que la gente dice es que estoy nervioso y siento el estómago, tengo que ir al baño, o ese famoso siento mariposas. Sí. ¿Cómo es esa conexión? Bueno, hay un nervio, que es el nervio más grande del cuerpo, que se llama el nervio vago, curiosamente, porque de vago no tiene nada. Y conecta el cerebro con los intestinos, básicamente. Y algo que es súper interesante, y tú lo acabas de mencionar, entender cómo el cerebro afecta a los intestinos. Uno dice, ok, sí, es verdad, si yo tengo esa presentación con mi jefe o ese examen de matemáticas, a uno se le suelta el estómago, a uno le duele la barriga, pero lo que es súper curioso es que realmente la conexión es doble vía. Y que lo que pasa en los intestinos también influye entonces en cómo me siento a nivel emocional, en mi concentración e incluso en la aparición de estas condiciones como ansiedad
o depresión. Y sabemos que dentro del intestino, en lo que nuevamente llamamos la microbiota intestinal, que son todas esas bacterias, virus, hongos y parásitos que habitan allá adentro, sí, y siempre y cuando estas estén en un balance, se da la adecuada producción de neurotransmisores como la serotonina, que la serotonina es la que nos mantiene felices, contentos, tranquilos, ¿ok? Entonces, es súper interesante ver cómo empezando a trabajar con la microbiota, podemos también no solo regular problemas digestivos, que la mitad de la población también lo sufre, sino todas estas otras condiciones que de una manera u otra están asociadas a la salud del intestino. Yo les voy a dar un tip de algo que yo, hablando de herramientas del estrés y yendo al nervio vago. Si tú agarras un dedo, y esto es algo que he visto y quizás lo han visto por ahí, pero realmente les puedo decir que funciona. Si tú agarras el dedo y te presionas aquí, y lo dejas un minuto y te sientas a respirar por un minuto, eso te regula el estrés de una forma increíble porque el nervio vago pasa por aquí y cuando haces así lo estás presionando. Así que no sé si lo habías hecho, pero sí, pruébalo. No, realmente lo que estás haciendo ahí es estimular el nervio vago para que se active la respuesta parasimpática. O sea, nuestro sistema nervioso central tiene como un switch on and off. La respuesta simpática es la del estrés, es la del fight or flight, el pelea y huye. Se activa entonces la producción de hormonas del estrés, adrenalina, noradrenalina, cortisol, sube el heart rate, sube el azúcar, todo es un desastre. Pero, a la contraria, cuando se estimula el nervio vago y se activa la respuesta parasimpática, rest and digest. Se activan entonces la producción de las hormonas estas del bienestar, mis procesos digestivos se están dando, la replicación celular, la reparación tisular, todo ocurre cuando estamos en esa respuesta parasimpática, que es en la que deberíamos estar la mayor parte del día, pero no es la realidad, ¿ok? Porque lo que sea que nos dispara ese fight or flight, después no tenemos las herramientas para regularlo y bajarlo. Entonces sí, contar con esas herramientas que son muy físicas, los ejercicios de respiración, la respiración abdominal, el grounding, el tapping. Y lo más chistoso es que todas las herramientas que me estás diciendo son gratis. Gratis, totalmente al alcance de nuestras manos. O sea, ¿sí? no, aquí no hay un tema de tiempo, de que no tengo, de que no tenía para hacerlo, de que no puedo hacer. No, aquí hay es entender las herramientas y poder usarlas a favor. Háblame de suplementos. Hoy en día tú te metes en internet y cualquiera te habla de magnesio y entonces ahora todo el mundo quiere tomar magnesio pero no sabe para qué y te hablan de la vitamina D y del omega 3. Cuéntame un poquito cuál es tu opinión de los suplementos. Yo pienso que a pesar de que por mucho tiempo, y yo creo que un poco también por mi formación muy clínica y muy médica, nos enseñaban a pensar que los suplementos eran como un gasto de dinero, como decían que era como orinar caro, porque no absorbías nada y eso todo se perdía por la orina. La realidad del asunto es diferente. Realmente yo sí hoy en día considero que puede haber mucho valor en usarlos, en los de buena calidad y en las dosis y presentaciones correctas. ¿Pero por qué? Porque ese argumento de que no, todos esos nutrientes, esas vitaminas y esos minerales los obtenemos en la alimentación es medio falso. Es medio falso porque, por muchas razones. Uno, nuestra alimentación no es balanceada. Es una realidad. Hay definitivamente personas que se salen de su camino por meter todos los colores de los vegetales, todos esos micronutrientes, todos esos fitonutrientes que son los que traen y aportan cosas beneficiosas para nosotros, principalmente vienen de las plantas, pero no tenemos esa alimentación tan balanceada, nada. Y otra cosa es que incluso las personas que sí llevan una alimentación bastante balanceada y te dicen, no, yo todos los días tengo mi ensalada, mis colores, mis vegetales, la tierra ha perdido mucho su calidad. Entonces, de repente la cantidad de magnesio que había antes en las verduras no es la misma que hay hoy en día. Y yo sí pienso que puede haber un valor en hacer esas correcciones apoyándonos de los suplementos. ¿Cuáles suplementos tomas tú? Sí, esa pregunta. Casa de herrero, ¿cómo dicen? Casa de herrero, cuchillo de palo. Yo hoy en día estoy bien basiquita. Yo tengo mi creatina monohidratada, no me falta para la parte de mantener mi masa muscular, constantemente luchando con aumentar la masa muscular. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Trato también de suplementarme con fibra, sobre todo sabiendo que, de nuevo, yo hago mi supermercado, compro todos mis vegetales de colores y sabores y espectaculares,
pero cuando se acaban y todavía no me toca ir al supermercado de nuevo, empiezo a naturalmente consumir menos vegetales. Trato de tener entonces mi suplemento de fibra y la verdad que no me falta el magnesio, ahí lo tengo en la mesita de noche cuando me acuerdo, cuando no me acuerdo, pero sí pienso que es uno de esos suplementos de los pocos suplementos que me atrevería a generalizar. Sí, claro. Como que si vas a comprar uno, ¿qué sea el magnesio? Sí. Ahora, la gente dice, ¿pero qué presentación, qué dosis? Ahí depende. Claro. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Masa muscular. Muchas personas me escriben y me preguntan, ¿qué hago para ganar masa muscular? ¿Qué hago para ganar masa muscular? Y mi primera respuesta, y la más básica, es, acuérdate que masa muscular tiene que ver también con el ejercicio. Claro. Entonces, primero, antes de ver, porque eso es quizás lo principal, asegúrate de ir a buscar un entrenamiento o un entrenador o alguien que te ayude a ganar masa muscular en el ejercicio. Correcto. Y entonces después vamos a ver qué es lo que en verdad estás comiendo. Sí. Y cómo puedes hacerlo y cuál es tu objetivo. Porque hay gente que quiere masa muscular para ganar músculo y verse de una forma. Hay gente que quiere masa muscular para poder caminar y sostenerse y estar bien. Correcto. Entonces, ¿cómo es? ¿Qué recomendaciones o qué le dices tú a una persona que te dice quiero ganar masa muscular? Bueno, empezando porque amo que la gente venga a decirme que quiere ganar masa muscular, porque hay mucha gente que se enfoca tanto en la parte del peso que dicen yo quiero perder peso. No importa a costa de qué. Entonces no importa, no me importa cómo esté mi análisis de composición corporal, yo lo que quiero es ver ese número en la pesa bajar. Ni hablar de que naturalmente después de los 30 años perdemos un porcentaje importante de masa muscular de forma anual. Natural. Y para la mujer, después de la menopausia, eso se triplica en velocidad. Y ahí es cuando vienen también los problemas de osteopenia, osteoporosis, la viejita que se cayó y se le rompió la cadera y eso es como el principio del final. Y muchas de esas cosas las podemos de cierta forma prevenir trabajando en masa muscular. Entonces, sí, como dices tú, el ejercicio es clave y aquí es donde yo digo, moverse es importante, pero sí hay definitivamente tipos de ejercicios muy específicos para las metas que podamos tener en un momento dado. Claro, ejercicios de fuerza, por ejercicios ejemplo. de fuerza para lo que es construir masa muscular es lo que más evidencia tiene. Y los suplementos de proteína, que esa es la otra. La gente asocia, voy a comprarme un suplemento de proteína y entonces, por ende, voy a tomármelo, por ende, voy a ganar masa muscular. Sí. ¿Cuáles son como se dice, los do's and don'ts? O sea, ¿qué son las cosas que uno tiene que saber de los suplementos de proteína y cuáles son las cosas que uno tiene que tener cuidado? Bueno, yo te diría que lo clave es la proteína. O sea, nosotros para construir masa muscular, o incluso si eso no es parte de tus metas, pero tú quieres tener una vida saludable a nivel hormonal, a nivel anímico, a nivel de tu energía, cumplir con nuestros requerimientos de ese macronutriente tan esencial como lo es la proteína es clave. Y quedamos cortos. Usualmente nos pasa mucho a las mujeres que nos servimos nuestro pollito y la ensaladita y el arrocito, pero cuando vamos a ver esa porción de proteína no está alcanzando ni 20 gramos, ni 25 gramos de proteína. Entonces nos cuesta mucho llegar a ese requerimiento y ahí es donde yo sí creo que los batidos pueden ser de gran ayuda, ¿no? O sea, no es algo indispensable, pero sí pueden apoyarte a llegar a ese nivel de requerimiento de proteína que podamos necesitar. Claro, y aquí hay que hacer un paréntesis y saber que tampoco todos los batidos de proteína son iguales. Totalmente. Igual que los suplementos. Claro, igual que los suplementos. Entonces hay que asegurarse de buscar los más limpios posible. Muchos de estos batidos tienen mucha azúcar escondida, sí, con nombres que no te vas a dar cuenta. Entonces creo que aquí es donde cada quien tiene que, ok, voy a tomar proteína, hacerse la tarea, darse la tarea de asegurarse de que no esté buscando una solución y creando un problema a la vez. Exacto, que pasa mucho. Que pasa un montón. Sí. Y hoy en día hay tanta información que si eres, como dicen los americanos, dicen sabio, o sea, si estás, si te dedicas a decir, hey, a mí no me van a meter goles, hoy en día puedes defenderte. Antes los goles eran directos, sí, nadie puede comer huevo y salía en la televisión y salía en el periódico y nadie tocaba el huevo. Se acabó el huevo, salía en las noticias, un reportero, nadie... Y todo el mundo comía margarina. Exacto, todo el mundo comía margarina. Entonces, ya hoy en día está la información y bueno, es parte de lo que estamos haciendo aquí, ayudando a todo el mundo a que realmente vea sus alternativas. Nada de lo que están escuchando hoy para mí es como que un consejo específico para alguien. Todo el mundo tiene que saber que todas estas cosas suman, claro, y saber cómo se siente como individuo. Y ahora,
quiero tocar un par de temitas importantes que me han escrito un montón. La gente me pregunta, ayuno intermitente. Es casi 50-50 los estudios que llegan a la conclusión de que sí ayuda como los que llegan a la conclusión de que no. Biológicamente hablando, para mí tiene sentido. O sea, yo soy mucho como de hacer la referencia a qué hacían nuestros ancestros paleolíticos, porque a ellos les funcionaba. Ellos no tenían estos niveles exorbitantes de cáncer o de diabetes. O sea, ellos se morían por otras cosas, ¿no? Por la intemperie o por un ataque de un mamífero. De un oso, sí. Sí, pero no se morían de las cosas que nosotros nos estamos muriendo. Entonces yo hago mucha referencia como que, ok, ellos definitivamente no tenían este acceso abierto a las azúcares refinadas, estaban en constante movimiento porque no les tocaba de otra, ¿sabes? Haciendo esa referencia, sí creo que entender que el ayuno intermitente es algo que naturalmente les ocurría, no lo veo algo como que pudiera ser contraproducente para nosotros. Claro, y al final es otra de esas cosas que como individuos cada quien debe probar, claro. Cada quien debe saber. Si alguien tiene algún problema, pues debe consultar con su especialista antes de hacerlo. Claro, claro. Pero al final, yo te digo que para mí ha sido una herramienta de darle a mi cuerpo un descanso. Para digestivo también. Claro, digestivo, para que use la energía para regenerarse. Para mí no es un tema ni calórico, ni es un tema de dietas, ni lo veo como que lo estoy haciendo para ahorrarme las comidas. No, entonces yo siento que uno tiene que entender las cosas que hace, meterle una conciencia atrás, porque si le metes una conciencia atrás, tú dices, me pregunta cuántas horas yo ayuno. Sí. No estás en un conteo, yo no estoy contando las micromanejando, horas. sí. De hecho, este estudio que te digo hacía la división, como, ¿será que realmente es un tema de restricción calórica o de la ventana del tiempo en la que están consumiendo las calorías? Que es lo que tú dices, o sea, hacían como una comparación en ratones, ¿no? La misma cantidad de calorías, ambos en un déficit calórico, pero unos ratones tenían acceso a esa cantidad de calorías a lo largo de las 24 horas del día y los otros en una ventana de 8 horas. Y veían que en los que tenían ese acceso a la comida solo por 8 horas, aunque comían la misma cantidad de calorías que el otro grupo, vivían más, ¿ok? Entonces ahí es donde yo sí creo que hay un valor en cumplir ese ayuno por temas de, como dices tú, la reparación tisular, el reposo digestivo. Se sabe que durante estos periodos de ayuno se activa algo que se llama la autofagia, que es cuando estas células que ya están como viejitas, células que están en decaimiento, todas esas células senescentes y todo eso se destruyen, ¿no? Se hacen, como dice mi profesor de bioquímica, nos decía, el harakiri. Ya. Así es, y tampoco siento que tampoco puedes acostumbrar a tu cuerpo a vivir así todo el tiempo, porque Correcto. Entonces hay una tolerancia, se pierde la gracia. se pierde. Entonces, por ejemplo, muchas veces me han preguntado qué yo hago. Yo, como les digo, o sea, yo durante la semana almuerzo, o sea, yo ceno y almuerzo y listo. El fin de semana tengo que decirte que cada vez es diferente. Si no hay un buen desayuno, ni siquiera lo busco, pero sí intento los fines de semana buscarme un buen desayuno como para romper ese shock. Pero el cuerpo al final se siente tan bien después de un tiempo de no comer que a veces digo, ok, voy a comer. Entonces es esas cosas que otra vez cada uno tiene que ir viendo, pero no lo veamos, mi punto es no lo veamos como una herramienta para ir a buscar algo específico. Exacto. Busquémoslo como, hey, te voy a dar un descanso. Tengo dos temas más claves que quiero tocar contigo hoy. La piel seca. Me escriben muchísimo, no sé por qué, pero me escriben muchísimo de la piel seca. ¿Por qué se seca tanto la piel y qué consejos hay para alguien que quiera no tener la piel tan seca? Bueno, ahí con la piel es loquísimo, ¿no? Porque por algo dicen que la piel es ¿cómo es? El reflejo órgano del alma también, porque, o sea, uno dice el alma, ¿no? Pero realmente la piel sí es el reflejo de muchas cosas que pueden estar ocurriendo a nivel del sistema. Sabemos que hay implicaciones hormonales que se reflejan en la piel. Sabemos que, por ejemplo, el acné puede tener una connotación hormonal, por supuesto. Sabemos que hay procesos de la microbiota que se pueden reflejar en la piel. Y no solamente de la microbiota propia de la piel, porque en nuestra piel tenemos una microbiota que a veces se desbalancea y puede favorecer a condiciones como la dermatitis atópica, sino incluso la microbiota intestinal, que es como la nave madre, ¿no? de todos los bichitos que viven en nuestro cuerpo. Entonces, específicamente para piel
seca, habría que ver, ¿no? Habría que ver en esa persona qué puede estar condicionando. Hablábamos o mencionamos muy brevemente el Hashimoto. Sabemos que el hipotiroidismo puede ser una causa de piel seca, definitivamente. Problemas a niveles algunas alteraciones a nivel de los estrógenos, progesterona, testosterona. Usualmente cuando hay esa hiperproducción de testosterona que pasa mucho en las mujeres con SOP, es lo contrario, ¿no? Es una piel más grasa, una piel propensa al acné, pero si son desbalances que se van a la contraria, puede también resultar en piel seca. ¿Y mantenerse hidratado con agua, por ejemplo, puede ayudar? Por supuesto. ¿Cómo? Pues la verdad que debe haber empezado por ahí. No, te pregunto porque ahora, a ver, yo estoy viendo mucho y lo estoy haciendo también. Yo le pongo un poquito de sal al agua. ¿Qué opinas de la sal en el agua? Yo uso mis electrolitos todos los días. Okay. Ese es otro de los suplementos que ese sí está en la rutina, porque la gente dice, no, pero yo tomo bastante agua, pero la verdad es que el agua como que solita no nos hidrata, y menos si ahora hay este movimiento que es súper valioso de usar filtros de agua, porque la verdad es que la calidad del agua sí está en un decaimiento importante y hay que usar filtros, pero entender también que el tipo de filtro que utilizas puede estar condicionando que estás quitándole todos los minerales al agua. Okay. Y lo que nos hidrata no es el agua, son realmente los minerales, ¿no? Es el sodio, es el potasio, es el magnesio. Entonces, este tip de la pizca de sal marina, fácil, nada rebuscado, nada costoso, es literal esa pizca a tu termo grande de agua, yo ese tip lo doy bastante, o usar los electrolitos en polvito ya para algo más. Ok, es curioso porque el que me ve tomando agua con sal me dice te va a dar hipertensión. Sí, el miedo a la sal es otro tema. Así como hablamos del huevo y hablamos de la mantequilla, o sea, es súper loco cómo han dado toda la luz y toda la importancia de la hipertensión arterial, como que el enemigo principal es la sal. Nadie habla del azúcar, hablan de la sal. Cuando sabemos que el cuerpo, sobre todo un cuerpo que está sano, tiene 100% la capacidad de regular el exceso o la deficiencia de sal en el cuerpo. Para eso son nuestros riñones, para eso son varios de los procesos que se llevan a cabo en nuestro cuerpo, y si hay un exceso de sal, hay la manera o sea, estoy hablando de excesos no exagerados, pero yo he visto cómo a los pacientes con hipertensión les quitan la sal por completo, y o sea, eso realmente no solo que debe ser, o sea, no solo que debe ser dificilísimo vivir completamente sin sal, además de aburridísimo comer sin sal, pero no creo que es en lo que nos tenemos que enfocar. Entonces está el paciente enfocado en la sal, pero comiendo todos los dulces y todos los postres, cuando eso es verdaderamente lo que está disparando el síndrome metabólico. ¿Cómo quiero que la gente entienda un poquito cómo es esa relación de que, me estás diciendo, doctora, que no es la sal, es el azúcar? ¿Qué tiene que ver el azúcar con mi sodio? ¿Cómo ese efecto del azúcar y la insulina hace que el riñón... Bueno, ahí hay muchos mecanismos en realidad, porque cuando una persona consume, primero que todo, una alimentación alta en ultraprocesados, ahí entran los azúcares, pero también entran otras cosas, entran los preservantes, los aditivos, los aceites refinados. Estos son alimentos conocidamente proinflamatorios. Entonces, cuando hablamos de un alimento proinflamatorio, es un alimento que tiene la capacidad de generar una respuesta por parte del sistema inmune, en donde se producen todo tipo de moléculas que son proinflamatorias. Entonces, estas moléculas elevan mi riesgo de enfermedad cardiovascular, elevan mi riesgo de aterosclerosis, que son esas plaquitas de grasa que se forman en los vasos sanguíneos, y van elevando entonces todos esos parámetros necesarios para yo llamarte como un síndrome metabólico. Triglicéridos elevados, colesterol elevado, presión arterial elevada. Entonces, es realmente ese exceso de azúcares y de ultraprocesados a lo que nos deberíamos estar enfocando para mejorar nuestra salud metabólica y nuestra salud en general. Ok, y por ende entonces empiezan a bajar temas como la hipertensión, el colesterol, los triglicéridos. Sí, de hecho estuve también recientemente, me puse a leer, un estudio que hablaba de que uno de los grandes problemas de la diabetes tipo 2 es el daño que se da a nivel de los vasos pequeños del cuerpo, que son las complicaciones microvasculares, y por eso es que las personas empiezan a tener problemas en la vista, la retinopatía del diabético, o problemas a nivel de los riñones, la nefropatía diabética, problemas a nivel de los deditos de los pies, el famoso pie diabético. Estas son las complicaciones microvasculares de la diabetes. Pero lo que este estudio hacía referencia es que este tipo de daño a los capilares, a los vasitos arteriales pequeños del cuerpo,
puede incluso empezar a ocurrir cuando hay una resistencia a insulina que no necesariamente a nivel de laboratorio se manifiesta como una diabetes. Entonces aquí, echando para atrás como que a la base de todo, yo creo que toda esta información es relevante no solo para el paciente que ya es diabético o que ya es hipertenso o que tiene una obesidad y quiere trabajarla, sino el paciente que de repente no sabe que puede estar ante ese grado inicial de resistencia a la insulina y el cual lentamente va deteriorando su salud. Sí, y es increíble porque cuesta tanto entender y o sea, básicamente somos una cultura de comida ultraprocesada y nos está costando tanto entender que eso es justamente lo que nos tiene enfermos, porque el que no le guste aceptarlo es porque no le gusta, pero los números no mienten. Estamos en un mundo donde 11% aproximadamente tiene diabetes tipo 2, donde se estima que 40% más o menos ya tiene resistencia a la insulina. Sí, y por país ese número es más alto, yo creo. Y por país he visto casos que hasta el 60% de la población y 70%. Entonces uno dice, no, ¿cómo así? Bueno, es una realidad. O sea, sí, no hay que tapar el sol con la cara. Y uno dice, no, pero bueno, eso no me va a pasar a mí. ¿Qué pasa? Lastimosamente, y siempre lo digo así, por más mal que suene, lastimosamente los síntomas de la resistencia a la insulina son demasiado leves. Sí, no hay. No te das cuenta. Inicialmente no hay. No, te das cansancio, sientes unos dolores de cabeza de vez en cuando. Yo tenía resistencia a la insulina. Sí. Yo vivía a punta de tomarme unas pastillas una vez a la semana porque me dolía la cabeza. Yo tenía que ir a dormir después de comer o a tirarme, pues, o no rendía igual. Que es lo que hoy en día todo el mundo está normalizando. Sí. O sea, hemos llegado al punto que he visto oficinas donde dan un tiempo para descansar después de comer para que las personas puedan regularse. Pero no es porque uno come y se sienta así, no, es por el tipo de comida que estamos claro. comiendo. Y la verdad que me encanta toda esta información que nos has compartido. Creo que es súper valiosa. Al principio dijimos algo de Hashimoto y no lo quiero dejar por fuera para las personas que han estado esperando hablar de Hashimoto. Hashimoto no sé si lo han escuchado. Si no lo han escuchado es porque quizás no conocen mucha gente que ya ha sido diagnosticada. Pero este era un nombre que nadie escuchó en su vida. Sí, ¿okay? Rarísimo. Rarísimo, Hashimoto, o sea, ni siquiera sé qué es. Pero créanme que lo van a empezar a escuchar demasiado. Ojalá que no, pero es la realidad. Yo conozco personalmente más de 15 personas que tienen Hashimoto. Para mí esto era algo que ni sabía pronunciar. ¿Qué está pasando ahí? ¿Y qué puede hacer una persona que tiene Hashimoto para mejorar esto? El Hashimoto es hipotiroidismo, es decir, que nuestra glándula tiroidea no logra llevar a cabo la producción adecuada de hormona tiroidea, que tiene un pocotón de funciones en el cuerpo. Pero es Hashimoto porque lo que está condicionando a esa deficiencia en la producción de la hormona es un ataque autoinmune. Okay, entonces es súper interesante porque muchas veces lo que ocurre con estos pacientes es que le dicen, bueno, sí, aquí está tu hormona, tu medicamento que tienes que tomarte todos los días en ayunas para regular la parte hormonal, perfecto, pero no me siento bien. Y los laboratorios me salen bien, pero no me siento bien. Y tengo todos estos síntomas que siguen siendo parte del Hashimoto, pero ¿por qué? Si estoy tomando mi medicamento juicioso todos los días, los laboratorios me salen bien. Es precisamente por ese componente autoinmune. Okay. Entonces, yo creo que entender, y volvemos a la parte de la alimentación, cómo hoy en día estamos expuestos a tantas cosas que activan nuestra respuesta inflamatoria, porque nuestro cuerpo no sabe cómo lidiar con ese pocotón de aditivos, o ese pocotón de químicos, ese pocotón de toxinas. O sea, no para ponerme drástica porque después uno se enreda, ¿no? Pero incluso las personas que dicen, no, porque yo como muchos vegetales, pero hay que ver esos vegetales si fueron rociados con pesticidas, con glifosatos. Entonces, todas estas cosas que de repente 3 generaciones atrás jamás habían lidiado con estas cargas tóxicas tan altas. Entonces, sí, existía ese componente genético del Hashimoto, pero nunca se llegaba como a manifestar. Y ahora vivimos en estos entornos tan tóxicos que el sistema inmune no se da abasto. ¿Y se puede curar? ¿Se puede ¿se puede curar? Todo lo que son afecciones autoinmunes se pueden
regular. Se puede, como se dice, dormir. Podemos hacer que entre en remisión, correcto. Entonces, estará siempre, como yo les digo, yo les explico a mis pacientes, es un switch on-off. El switch ya está ahí, porque en tu ADN está escrita la condición, pero tenemos maneras que, bueno, ahí entra todo el tema de la epigenética, que también es fabulosa. ¿Cuáles son esas cosas que podemos hacer para que se manifieste o para que no se manifieste? Entonces, que creo que ahí es donde entra también una de las principales diferencias entre el manejo específicamente del Hashimoto con la medicina convencional y la medicina funcional. Acá no solamente es regularte la dosis del medicamento, sino ver cómo hacemos para apaciguar un poquito esa respuesta por parte del sistema inmunológico y ver si logramos entrar en remisión. Listo, mira, la verdad que yo creo que podemos sentarnos aquí a hablar por horas. Es que si nosotros podemos hacer un cambio de hábitos y es lo que yo le digo a las personas, crear un hábito no es fácil, es muy fácil decirlo. Y yo lo digo así de fácil, pero no es fácil. A mí me cuesta crear hábitos. Claro. Pero si nosotros nos enfocamos en hacer 6 cambios de hábitos al año, estoy dando un número coherente. Sí. Cada 2 meses vas a crear un hábito. Y el primer semestre del año, los primeros 2 meses digo, voy a crear el hábito de hacer ejercicios de fuerza. Y después digo, voy a crear el hábito de comer vegetales o comer una ensalada. Tienes 60 días para ir creando hábitos. Al final, por más que suene muy poco, si tú creas 6 buenos hábitos o 4 buenos hábitos un montón. o 3 buenos hábitos al año, tu vida te va a cambiar, porque lo que estamos escuchando de ti y que seguimos escuchando de todos lados es que si tú logras hacer una mejora en tu alimentación, mejorar tus niveles de estrés, tener más ejercicio físico, dormir, Sí, eso nos quedó por que fuera. sabemos que no lo hablamos, pero bueno, hay Sí. tema, dormir, y puedes realmente tener, y aquí es donde yo le agrego un componente importante, que es tener tu energía en balance, porque la energía es la base de todo. Claro. Entonces conozco muchas personas que tienen una muy buena alimentación, van al gimnasio y se matan en el gimnasio, y cuando digo energía, hablo de energía, pero también hablo de la parte mental. Emocional, sí. Emocional. O sea, tienes que tener esa parte también, empezarla a trabajar, porque Sí. si no, estas dos no te van a llevar a nada. Entonces, es un complemento de muchas cosas. No hay una cura mágica, Sí. lo hablamos al principio. Y quiero preguntarte si tú tienes que dar, y creo que ya las dije, pero te voy a preguntar si hay 3 cosas que uno tuviera que evitar. ¿Cuáles son las 3 cosas si tú me dices, mira, estas son las 3 cosas que yo intento? Porque también siento que no hay no rotundos en nada, o sea, es muy difícil. ¿Cuáles son las 3 cosas que tú intentas evitar? Ok, el exceso de ultraprocesados y los azúcares, creo que decirla de primera es solamente lo coherente para esta conversación que hemos tenido. De repente evitarlo suena como una palabra muy fuerte, pero empezar a tener esa conciencia de todos los alimentos ultraprocesados y con exceso de azúcares agregados que consumimos en el día a día para empezar a hacer recortes. No hablamos mucho de esto, pero el alcohol. El alcohol. Yo creo que la conversación del alcohol es una que podemos dedicarle un podcast entero a eso, porque ese es otro de los alimentos que por mucho tiempo nadie habló de eso, nadie habló de los efectos nocivos del alcohol. De hecho, habría médicos que salían a recetarlo. Tu copita, tus 2 copitas diarias, resveratrol, antioxidantes. Bueno, eso todos sabemos que está totalmente desmentido y que el alcohol puede ser un disruptor importante para muchos de nuestros procesos biológicos. Y de nuevo, no te voy a salir a decir que yo soy completamente abstinente en el tema del alcohol. El día que me quiero tomar mi copa de vino me la disfrutaré, pero ya no busco ese mecanismo de escape como de repente en algún punto de mi vida sí lo hice. Y además porque uno no se siente bien. Cuando uno de verdad se pone a pensar, uno no se siente bien. Y lo tercero que yo evitaría, y acá, bueno, sorry que lo volteé, pero es más como el sedentarismo, pues evitaría el sedentarismo. O sea, el movimiento es, yo no puedo empezar, yo la verdad que toda la vida he sido bastante activa, pero de forma muy inconsistente, como pasaba mis temporadas que sí, luego mis temporadas que no. Pero cuando uno ya agarra esa consistencia de estar entrenando por 3 meses, 5 meses, te cambia la vida. De verdad que te cambia la vida en tantos aspectos, a nivel físico, a nivel del rendimiento académico o laboral. Todo. Tu sueño mejora, por ende también muchos procesos mejoran solo porque estás durmiendo mejor en la noche. Entonces, ahí sí te diría, eso es algo que tenemos que evitar por completo, es el sedentarismo. O sea, como dije al principio, no tiene que ser inscribirte a un gimnasio para ir 6 veces a la semana, pero movernos.
de alguna manera u otra. Así es. Bueno, mil gracias por haber estado aquí. Estoy seguro que es la primera de varias que tendremos para poder seguir ayudando a la gente. Y bueno, con ustedes, gracias a todos por estar aquí. Espero hayan aprendido bastante hoy. Yo aprendí un montón. Así que nos vemos la próxima. Gracias. Gracias.